tardes. Estamos en la tercera de las sesiones de este ciclo 2005 de Letras Emergentes. Es un placer tener aquí en este encuentro con nosotros a Violeta Vaca Delgado y a Sant Giral, dos escritores que bajo el comisariado de Mauricio, al que también agradezco presencia y actividad, pues hemos conjuntado para todos los que están hoy viéndonos y con recordatorio, digamos, de que nos verán también una vez que se suba a YouTube, en la página del canal de YouTube del Instituto Cervantes en Los Ángeles. Esta es, como digo, nuestra tercera sesión. Vamos a hacer una mínima enunciación para los que se unen ahora mismo, ¿no? A nuestra convocatoria, recordando que íbamos a hablar de cine, viajes, poesía, erotismo y más. Artistas multidisciplinarios. Ya veréis enseguida cómo todo esto tiene un rendimiento inmediato, ¿no? De esa pluralidad de enfoques posibles. En fin, ya casi anticipando preguntas posibles, ¿no? Que yo mismo me hago. Pero no quiero anticipar nada de esto, simplemente quiero deciros que es un placer para nosotros estar un año más poniendo esta promoción de las letras emergentes en sentido más literal, o sea, de personas que tienen un mundo que expresar, que tiene entidad propia, que ha sido capaz, digamos, de afirmarse ya como un discurso que se ha dado ley para sí mismo, como se suele resumir, digamos, la idea de qué es el arte, ¿no? Y escuchar estas nuevas voces es un placer continuado, ¿no? Y por la experiencia de estos años os puedo decir que de estas personas extraordinarias que nos visitan una y otra vez, pues vais a oír hablar en el futuro y de la manera que merecen, ¿no? Sin más, Mauricio, te voy a pasar la palabra y damos comienzo al acto. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Un placer una vez más estar en esta tercera charla con dos grandes escritores, Bio y Sant. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, esta madrugada. También gracias al Instituto Cervantes por crear este espacio para fomentar la literatura. Y bueno, simplemente para mencionar que esta charla tendrá una duración de aproximadamente 50-55 minutos entre Sant, Bio y yo. Hablaremos de distintos temas, de sus preocupaciones artísticas, de su trabajo, y después abriré el micrófono para que el público pueda interactuar con Sant y con Bio. Y sin más, procedo a presentar a nuestros invitados, invitadas. Violeta Vaca Delgado nació en Huelva, España, en 1991. Es graduada en matemáticas y en literaturas comparadas por la Universidad de Granada, España. Tiene dos libros de poesía publicados: Cristal y Llama, publicado por Libero Editorial 2024, y Suave como el peligro, Valparaíso Ediciones en 2019, que resultó ganador del cuarto premio Valparaíso de Poesía. Fue becaria de la Residencia de Estudiantes de Madrid y de la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores en Córdoba, España. Este mes, acaba de graduarse de la maestría en escritura creativa en español de la Universidad de Iowa, con un poemario en prosa aún inédito. El próximo mes de agosto comenzará el programa de doctorado en Latin American and Iberian Cultures de la Universidad de Columbia, Nueva York, con un proyecto sobre poesía contemporánea, futuros posibles y estudios espectrales. Además de poesía, escribe relatos cortos. Le interesan especialmente el terror y la ciencia ficción, así como la relación entre ciencias y humanidades. Bio, es un gran honor tenerte como invitada. Bienvenida. Gracias, Mauricio, por invitarme. Gracias, Bio. Tenemos también a Sant Giral, que es un prolífico artista multidisciplinario, novelista, director de cine, guionista, dramaturgo, director de teatro, actor y productor. Su diversa obra trabaja con temas LGTBQI y más, también con la memoria colectiva y diferentes versiones alrededor de la idea de familia. Su última película, llamada Norma, está en Netflix y estuvo en los primeros puestos de Argentina y Uruguay
Uruguay por varias semanas. Su primera novela fue parte de la longlist del Premio Planeta en 2008 entre 462 novelas. Nelly R., la amante del general, fue su provocativo debut, donde se cuenta la relación entre el general Perón y una chica de 14 años después de la muerte de Eva Perón. Actualmente vive entre Atenas, Grecia y la ciudad de Iowa, en Estados Unidos. Sant, también es un gran placer tenerte con nosotros esta noche, esta Muchas madrugada. gracias. Aquí con Iowa Review representando. Yo también, Iowa Public Radio. Tenía que ser, tenía que ser. Pues antes que todo, Bio, enhorabuena por esa graduación el mes de mayo y por lo que viene adelante. Y, Igualmente. y Sant, pues bueno, qué alegría que estés pudiendo viajar un poco por Grecia y por Turquía. Y pues bueno, como se habrán dado cuenta, estamos todos y todes y todas en distintas partes del mundo. Gonzalo en Los Ángeles, yo ahora en la costa este, Sant en Grecia, Turquía y Bio acabas de llegar a España. Entonces, como para romper el hielo y dar un sabor a nuestro público pues de nuestro entorno, ¿no? Quería preguntarles a Sant y a Bio si nos pudieran decir algo que les haya cautivado en estos últimos días en su entorno, ya sea en Grecia, Turquía o en España, algún sonido, algún olor, alguna situación, Bio, en tu caso del viaje, algo que hayas visto después de algunos meses de no estar en España. Sant, para ti igual, si algo al estar en Grecia o Turquía, algo que te haya llamado mucho la atención, no sé, que nos cuenten algo en esos términos para que nos despierten del imaginario de su entorno en estos días. Sant, si quieres comenzar. Yo estoy participando de un laboratorio de documentales como mentor de proyectos. Esto es un espacio muy extraño porque es una vieja fábrica de zapatos que un magnate turco ha readaptado en estudio de cine y la hija de este señor ha organizado este hermoso proyecto donde estamos intercambiando impresiones y versiones sobre temas documentales de toda esta zona. Así que estoy repasando mucha geografía, mucha historia, porque aparecen nombres de lugares o de ciudades pequeñas. Y si te digo como el elemento aquí en Estambul, algo que sigue es como que cuando empieza el llamado al rezo de las mezquitas, que es como estamos en una reunión en el medio de la nada y aparece este sonido que bueno, a mí me trae como, me lleva a otros tiempos y otros lugares. Y también esta cosa de estar, en general, yo soy muy verbocentrista, me gusta saber de qué se está hablando, qué se dice, y de repente estar en un lugar donde realmente la lengua es absolutamente ajena al conocimiento o a la posibilidad de uno de comprender. Y otra cosa es que Violeta y yo somos los dos de Géminis, esto era algo que nos une y estamos, ella acaba de cumplir, yo estoy por cumplir, así que cuidado porque tenés dos, pero somos como ocho acá ya en el ocho geminianos, ocho encarnaciones que pueden multiplicarse de estos dos, ¿o no, Viole? Eso parece. Sí. A ti, Bio, ¿qué te ha llamado la atención además de los Géminis? Sí, bueno, la verdad es que escuchando a Sant pensaba que, bueno, yo llegué ayer llegué hace 5 horas a Huelva y hace poco a España. Entonces, la verdad es que como las últimas sensaciones, las que tengo más frescas son las del viaje, ya que es uno de los temas que estaban sobre la mesa. Y las del viaje en avión, ¿no? Y transitar todos los espacios estos que son los aeropuertos, que creo que son casi lo opuesto a lo que comentabas antes, de esa presencia tan cultural del idioma extranjero, las mezquitas, la ciudad, ¿no? Europea. Em, y claro, mientras estaba haciendo ese viaje me planteaba como la naturaleza de la idea y del concepto de viaje y si esos viajes que hacemos en los aeropuertos, en esos lugares que son tan impersonales,
como si entrarían dentro del concepto de viaje que me interesa a mí en la literatura, ¿no? Y cómo se podría transformar en eso. De alguna manera, la respuesta más intuitiva era que no, ¿no? Porque uno al final va pasando por los aeropuertos, claro que conoces gente, claro que te encuentras lenguas distintas, pero al final es como un conocimiento tan superficial, tan fugaz, bueno, como que en principio no entraba en esa idea del viaje quizás asociado más a un itinerario o a una transformación o un propósito, ¿no? Al pasar por los lugares. Bueno, y luego en contraste sí que pasé algunas horas por Madrid y allí pues fue completamente distinto, ¿no? El observar cómo la gente volvía a interactuar con la arquitectura de la ciudad, con el urbanismo, con la planificación de una manera que era mucho más pues como con mucho más propósito y de una manera mucho más satisfactoria, ¿no? A nivel de como vida humana. No sé, pongo ahí como esas ideas que estaba yo pensando mientras hacía el viaje para ver si luego también les podemos dar más trayectoria. Sí, 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 claro. Justamente hablaremos más de los viajes un poquitico más adelante. Pero bueno, para aquellos y aquellas en el público que ah, gracias a esta charla conocerán más de sus vidas, de sus trayectorias, eh, quisiera realmente irnos a los comienzos. Cuando digo los comienzos es, por ejemplo, Sant, en tu caso, me llama la atención tu primera, digamos, tus comienzos como tu deseo de crear algo fue primero a través de una cámara, o sea, fue visual, fue tomando fotos o incluso filmando, o fue escribiendo en tu diario, no sé, y que nos cuentes un poco casi los comienzos de tu gusto pues, por la creación artística. En principio yo quería escribir. De más chico mi abuelo tenía una máquina de escribir de esas de estaciones de tren. Era, el rollo era largo así, se ve que tenían que llenar muchas cosas en la planilla y yo ahí escribía y siempre empecé a imitar a los escritores que me gusta. Escribía cuentos de terror como Stephen King, escribía poesías con unas rimas muy obvias, pero trataba de que rimaran como con mucha sonoridad. Entonces en principio me gustaba la idea de casi la materialidad de la escritura, el sonido de las teclas, tener que corregir, había algo de eso que de chico me encantaba. Luego soñé durante muchos años con ser escritor de telenovelas, como una especie de Dickens sudamericano telenovelero. Me encantaba poder llevar adelante la atención y la atención de un espectador. Luego eso devino en decir, bueno, quiero ser guionista de cine. Estudié cine y las dos primeras películas que se hicieron basados en mis guiones me generaron un poco de frustración por los cambios que las directoras, fueran dos operaprimistas, no terminé de estar convencido con lo que las directoras hacían con el material y un poco eso me empujó a querer probar dirigir. Bueno, ahí me asocié con otras dos socias, otras directoras y un poco devine director de cine en reacción al guionista, es decir, a decir, bueno, a ver si yo hiciera las versiones de lo que escribo, qué pasaría. Y bueno, vuelvo a la cosa Géminis, aunque es un poco esoterista hablar de astrología, pero hay como una... Dije, y bueno, y entonces empecé a probar todas las encarnaciones de mis deseos artísticos y empecé a pensar esta idea de que el arte, en mi caso, son vasos comunicantes. Cuando tuve cuando tuve el interés del teatro también tuve una enorme inmersión. Tuve la suerte de cruzarme en Madrid con teatristas geniales, como hoy María Velasco, que es Premio Nacional de Dramaturgia en Madrid, Julio Rojas, etcétera. Entonces, bueno, de alguna manera siempre, lo primero creo que por ahí es algo que no es, no es lo más ortodoxo, pero lo primero que me llevó a probar estas artes fue la imitación y la influencia. Hay que digo, leer a Puig y a ver cómo escribe Puig y a ver si yo podría escribir diálogos como Puig. Y hay como una cosa de... Mi primer impulso siempre fue inspirado por algún artista que me llevó a querer imitarlo. Y a partir de ahí creo que empecé a encontrar mi propia voz. Cuando empecé a darme cuenta que en la imitación era imposible, porque uno tiene otro parámetro cultural, uno viene de otro lado. Y entonces en esa contaminación entre la idea de querer imitar y lo que uno es, empezó a aparecer mi propia voz. Y bueno, en algún momento ya sentí
todas esas influencias eran poco menos conscientes y bueno, y ahí creo que empecé a hablar por mí mismo. O sea, entiendo bien que esta idea de lo visual, de dirigir, vino después, ¿no? Cuando tuviste estos desencuentros con las directoras o directores de tus guiones, pero de pequeño veías mucho cine, se veía mucho Sí, cine en sí, sí, casa. sí, sí. Yo soy un consumidor voraz de libros y de películas. Para el teatro soy un poco más fiaca, porque hay que ir al lugar y etcétera. Y fue algo que como viví en un pueblo pequeño, lo pude empezar a cultivar más grande. Pero sí, había una cosa en Venado Tuerto. Yo soy de una ciudad en el centro de Argentina, se llama Venado Tuerto, tiene el nombre de un western, digo yo. Y en Venado Tuerto los domingos nuestros padres tenían un doble programa. Yo digo siempre que era un doble programa que parecía programado por un pastor protestante, porque arrancaba con una muy mala película, que era El Infierno, tenías que pasar por el infierno para llegar al cielo, y la segunda era la película que querías ver. Pero era un cine donde a las 2 de la tarde los padres te entraban, bajabas del auto, cerraban el cine y vos quedabas encerrado ahí adentro hasta las 6 de la tarde. Había baños, había comida, y éramos niños, a veces en la primera que nos aburríamos, lo más divertido era subir al pullman, bajar, dar vueltas, estar como en las bambalinas del cine mientras la película aburridísima sucedía. Y luego en la segunda era la que me acuerdo que me sentaba y era la que me interesaba. Y también fuimos los socios número uno del primer videoclub que hubo en Venado Tuerto, porque mi padre trabajaba para una compañía de semillas norteamericana basada en Iowa, hablando de los círculos de la vida, y trajo, por no sé qué razón, la primera de esas máquinas de VHS que hacía la tapa, ¡yuc! Subía una tapa así, como era todo muy analógico, y entonces tuvimos el primer videoclub de Venado Tuerto y como casi no Wow. tenía socios, no tuvimos, éramos los primeros socios del primer videoclub de Venado Tuerto, y como no tenían socios al principio, alquilábamos una y nos daban otra, como que entonces empezó a circular una cantidad de material en casa de VHS y había muy poca censura en mis padres. Mis padres veían Darío Argento y yo a la noche aprovechaba que se iban y las veía. Eh, no les gustaba Almodóvar, pero a mí me gustaba, entonces ni pensaba, entonces yo veía Tacones Lejanos a la hora de la siesta. En mi casa había un televisor que vos le ponías el volumen bajo y apenas se escuchaba lo mínimo y como eran películas fuertes que yo no quería que supieran que estaba viendo, era como estar pegado así a la pantalla del televisor a la hora de la siesta. Nunca pude dormir la siesta, es uno de los temas de mi segunda novela, de los insomnes de la siesta. Como hay algo de no... Es horrible el insomnio de la siesta porque hace calor, a veces está como esa cosa de calma chicha de pueblo y toda mi familia roncando y para mí era el espacio de libertad, donde yo podía ver cine, el cine que ellos no querían que yo viera o no sabían que yo veía. Genial, genial, Sant, gracias por compartirnos eso. Y bueno, Vio, yo sé que eres cinéfila, pero igual, la misma pregunta, regresando a los comienzos, ¿cómo fue para ti? ¿Fue poesía, escriben en un diario, películas, cómics? ¿Qué fue? ¿Cómo empezaste como a nutrir tu sensibilidad artística? Un poco de todo lo que comentas, Mauricio. Lo del diario, por supuesto, desde muy pequeña yo escribía un diario de pues, las cosas que me pasaban pues, no sé, en el colegio, con mis amigos, de cuando nos peleábamos con los niños, que yo era una niña que estaba todo el rato peleándome con los niños, ¿no? Como por defender el territorio, que muchas veces los niños a las niñas nos querían quitar. Y todo eso yo lo iba registrando en un diario, pero nunca fue como con una pretensión ni muy articulada ni especialmente narrativa, ¿no? Pero sí recuerdo desde muy chica el impulso de querer escribir. O sea, yo quería ser escritora, sin saber muy bien qué significaba eso. Y recuerdo escribir algunos cuentos que quizás estén por ahí en algún disco duro de estos que, bueno, disco duro, no, en algún, no sé, en algún CD-ROM, en algún disquete de estos antiguos. Em, que es otro tema muy curioso, ¿no? El cómo nos hemos relacionado con la tecnología, incluso cómo nos ha fascinado la tecnología, el sonido de las teclas, ¿no? Toda esa materialidad asociada a una tecnología que ya no existe, ¿no? Y es como mucho más aséptica. Pero bueno, sí. Y yo escribía esos cuentos y después creo que me dediqué como a otras cosas, ¿no? Me empezó también, bueno, desde siempre yo también vi muchísimo, muchísimo cine en casa
sobre todo veía mucho western, veía mucho cine clásico de Hollywood y con mis padres en concreto. Y de alguna manera incluso para mí se fue creando una idea de que todo el cine moderno era como malo y que el único cine bueno era el antiguo, ¿no? Los western y las pelis de Humphrey Bogart. Y, y bueno, luego eso fue evolucionando, empecé a ver pues más cine, mucho más, y como que tuve esa etapa de pasar por quizás como éxitos un poco más comerciales, estos de los 90 de Fincher, ¿no? Todas estas películas mucho más, sí, más comerciales impactantes, Clint Eastwood, en fin. Y luego ya pues conocí como otro cine quizás un poquito más, no sé, podríamos llamarlo, bueno, con otras pretensiones distintas, más de autor, ¿no? Que sería pues ya todo, pues no sé, la Nouvelle Vague, por citar cosas así como más conocidas, ¿no? O simplemente más modernas, porque ya te digo que yo en mi mente era como viejo bueno, moderno, no tan bueno. Y, y luego como esa idea que yo tenía de ser escritora se fue perdiendo y se recuperó a través de la poesía y lo que comentaba Sant, ¿no? Pues esta escritura muy adolescente, muy ingenua, con un acercamiento de rimas terribles a la poesía, que también era algo que se había leído y escuchado sobre todo en mi casa de siempre, ¿no? Habíamos leído mucha poesía y también la habíamos escuchado mucho a través de los cantautores, de los discos de Serrat, Paco Ibáñez, cuando cantan a Machado, a Hernández, a Neruda, ¿no? Era algo que se había escuchado mucho y que estaba ahí, pero definitivamente yo tenía un acercamiento como muy poco técnico a la escritura e incluso la aproximación que yo tenía a la poesía era, vamos, que yo tenía que creo que se tiene en cuanto a técnica, aunque sea muy difícil manejar los metros, por ejemplo, las rimas, sí que hay una cosa técnica muy obvia del poema en verso, que es el corte en el verso, ¿no? Y eso creo que es algo que intuitivamente todo adolescente con aspiraciones a poeta como que lo asimila, ¿no? Aunque luego no lo perfeccione. Pero yo todo lo que era el tema de la narrativa, de las novelas que leía, de las novelas del 19 también antiguo que empecé leyendo, hasta luego como cosas más modernas, eh, digamos que las leía sin ninguna conciencia de cómo se podía construir eso como objeto, ¿no? Y, y creo que no tuve mucha conciencia de eso hasta que no empecé a juntarme con gente que escribía. Que en concreto, o sea, ese contacto con escritores fue directamente con personas que habían pasado por el máster de IO, bueno, que en mi caso pues es algo clave mientras estaba cursándolo y antes. Cuando tuve la residencia de estudiantes fue como el primer contacto que yo tuve con escritores, con Andrea Chapela, que había hecho el máster en la Universidad de Iowa, y con Fran Espinosa, otro escritor de Madrid, y con Salva Quinero, y fue ahí cuando empecé a ver cómo esa gente tenía un control técnico sobre lo que pasaba en la narrativa, sobre la trama, sobre la estructura, sobre los personajes, sobre el comienzo, sobre la propia materialidad del texto. Y yo creo que eso fueron, pero esto ya fue hace, pues no sé, con 23 años o así, ¿no? Y fue como otro acceso a la escritura, quizás más por la vía de la narrativa, que me hizo comprender que eso era un material que se podía manipular y que de algún modo intuitivo en el cine lo había visto mucho más claro, aunque yo no llegué a... Sí que tuve deseos o preguntas de debería estudiar cine cuando me matriculé en matemáticas, que es lo que yo estudié lo primero, y empecé a tener todas estas crisis de me gustan las matemáticas, me gustan las ciencias, pero no me permiten abordar la vida como me interesa. En algún momento sí me planteé, debería estudiar cine, y ahí sí tenía como una idea más material de cómo se hacían las películas, ¿no? Pero nunca me animé como a manipular nada o a grabar nada o montar nada, ¿no? Entonces, bueno, eso se quedó ahí, pero supongo que sí, que fue también como un acercamiento bastante como amplio y multidisciplinar y también muy asociado a cómo yo percibía la textura de la vida, que era a través del cine y las películas, y cómo yo me relacionaba con los demás, que era a través del cine y las películas en concreto con mi familia. Ya, y yo, bueno, pues eh, a través de charlas que hemos tenido en clases, en fin, pues espero no ser indiscreto en comentar aquí que eres fan de Mariana Enríquez, ¿no? Eso, súper Eh, fan, recontra fan. y bueno, incluso en tu biografía se menciona claramente, bueno, tienes este interés pues por el terror, un poco lo extraño, en fin. Te quería preguntar, ¿de cuándo surgió eso? ¿Desde pequeña o en la adolescencia? ¿Cuándo fue que descubriste este gusto?
Yo había leído terror desde muy pequeña, porque en mi casa la fantasía, la ciencia ficción y el terror son géneros que siempre se han leído y que mis padres lo han leído y en concreto mi padre lo ha leído. Yo tengo el recuerdo de muy pequeña mi padre decirme algo así como, eso es lo que yo recuerdo, este es mi libro favorito y el libro era El Hobbit, ¿no? Y siempre ha habido libros de Philip K. Dick, de Ursula K. Le Guin, y en concreto de terror, por ejemplo, de Lovecraft, siempre habíamos leído, de Edgar Allan Poe, quizá, bueno, sí, entre el terror y un poquito más lo detectivesco. Entonces eso es algo que siempre había estado ahí y unos géneros que siempre habían estado integrados en mis lecturas de forma normal, digamos, sin crear un contraste con otra literatura que se suele considerar como más elevada, ¿no? Aunque afortunadamente esas distinciones se están difuminando, ¿no? Cada vez más. Eh, entonces, como que yo no era consciente de tener un gusto específico por el terror ni lo cultivaba. Y tampoco era muy consciente de la significación en otros niveles que podía tener el terror. Y una de las razones por las que yo pues me entusiasma mucho Mariana Enríquez y me gusta mucho la lectura que ella hace del género, es que creo que de forma muy clara es capaz de plantear, y lo hace, el vínculo que hay entre terror y sociedad, ¿no? Y cómo el terror deja de ser esta cosa victoriana asociada a, que también admite una lectura social, ¿no? Pero en nuestra idea de asociada a castillos decadentes, alejadas de la sociedad, cosas que pasan solo en la fantasía, cosas que no, pues sí, que no tienen una lectura política, ¿no? Y cómo ella recupera eso y que en realidad recoge lo que hacen otros, como por ejemplo Stephen King, ¿no? Que es de los primeros o de los que de forma más contundente aleja el terror de esos espacios nocturnos fuera de la vida cotidiana y lo que hace es revelar el terror de la cotidianidad, en concreto de la sociedad norteamericana estadounidense, ¿no? Y que también es algo que hace, por ejemplo, otro de los creadores que yo más admiro, que es David Lynch, que es revelar, no ir directamente a lo inquietante y a lo terrorífico, sino revelar cómo la realidad cotidiana, detrás de esa faceta como impecable, sin mácula, que viene un poco de esa idea de la experiencia extrema de la felicidad norteamericana, cómo detrás de la casa, del jardín, del perro, de la valla blanca con flores espectaculares y con tulipanes, cómo es terrorífico lo que hay detrás, ¿no? Y eso me empezó a interesar mucho, como el terror como puerta de hacerse una interpretación social, política y filosófica de la realidad, que creo que además ahora es muy relevante por muchos motivos y que incluso está cristalizada en la filosofía en lo que se llama estudios espectrales, ¿no? Que cuenta con, pues, no sé, pensadores como Derrida o Mark Fisher, que en mi opinión pues, son muy interesantes. Ya, Mm. gracias, Bio. Y Sant, en tu caso, bueno, también tienes muchos maestros, has tenido varias influencias, pero bueno, yo he notado que en especial Puig para ti como que ha sido fundacional. Has mencionado que te atrae mucho como Puig juega con el diálogo. Em, ¿qué más es lo que encuentras en Puig? ¿Por qué te inspira tanto? Muchas cosas. En principio, bueno, el otro aspecto más obvio que sería su relación con el cine. Puig que fue a estudiar a la escuela, al Centro Experimentale di Cinematografía en Italia y se encontró, a él le encantaban las películas de Hollywood y el viejo de la escalera blanca y el teléfono y tal, y se encontró con el neorrealismo. Fue como un choque que no, del cual salió bastante malherido, y entonces decidió empezar a escribir literatura. A mí digo, principalmente lo que me interesa de Puig como totalidad es un escritor que utiliza dispositivos de la novela moderna para contar historias populares. A mí eso siempre era lo que me despertaba, o sea, en Boquitas Pintadas, que fue el primer libro de él que leí, tiene diálogos, descripciones de una foto, listas, pero sin embargo lo que va articulando es un gran retrato de la Argentina del 40, y un gran melodrama tapado, no un melodrama obvio. Y entonces eso ya de pequeño me dije, ¿cómo se puede ser tan moderno y tan clásico a la vez? Y eso me dejó una marca indeleble, porque me interesa,
Siempre me interesaron los dispositivos de la modernidad, pero no tengo yo el impulso de la opacidad de la modernidad. A mí me gusta el relato, me gusta entender cuál es mi historia y comunicársela al público con claridad, y me parece que él en ese sentido sintetiza esas dos vertientes con mucha lucidez. Y luego, bueno, también el elemento queer en El beso de la mujer araña, que fue una novela que creo que a los 15 años, en algún sentido, la pondría al lado de Las edades de Lulú de Almudena Grandes, dos novelas que me hicieron explotar la cabeza adolescente, tanto por la sexualidad como por la manera en que tenía la literatura de ser más erótica que el cine, de ser más fantasiosa y disparar el erotismo inclusive más que la imagen en sí, lo icónico, como las palabras podían ser hasta más provocadoras que la imagen. Y bueno, un poco, eh, Puig es un escritor que tiene 8 novelas y uno más o menos ya entrado en su planeta es interesante hacer el arco. También recomiendo mucho la última, Cae la noche tropical, que son dos señoras en Río de Janeiro. Es un texto que escribió en su exilio en Río de Janeiro. Y bueno, un poco no podría, sería hacerme absolutamente el tonto decir que Puig no es casi una sombra con la que hablo. En cada novela termino hablando con él de alguna manera, aunque quiera huir, termino chocándome con su sombra. Y hablabas un poquitico ahora de que te atrae esta opacidad que maneja Puig. Y en alguna charla recuerdo que me sugeriste leer un cuento de Cortázar, La noche boca arriba. Te quería preguntar si consideras que Cortázar también juega con esa opacidad y si es algo que te atraiga de la obra de Cortázar también. A mí Cortázar me parece un gran cuentista, no soy, excepto Rayuela, de nuevo, Rayuela tiene dispositivos que me interesan, pero todas las demás novelas de Cortázar confieso que no me gustan. Me parece que en los cuentos logra sintetizar esta ambigüedad en una cápsula donde el lenguaje y el universo del cuento eh, pueden generar una cámara de resonancia que tienen la densidad de una novela en pocas páginas. Eso es. Y la otra cosa que me gusta mucho de Cortázar es su relación con la mitología griega, cómo aparece una reactualización de la mitología griega en varios de sus cuentos o de algunas otras tradiciones narrativas previas y las argentiniza a través de su uso del español argentino, que esto también trae como una sonoridad y una frescura. Y volviendo también a Puig, la otra cosa que me une a Puig es que soy de pueblo pequeño, que fui criado en un pueblo pequeño. Entonces, ya tanto cruce lo queer, el pueblo, el cine, es como ya, es lo ineludible. Si te dijera, Borges es un escritor que me produce admiración, pero es como mirar la vida de Miguel Ángel. Lo puedo ver y decir, wow, es maravilloso, pero estoy afuera, diríamos, de esto, es ya Mm. inabordable. Pero Puig es alguien que es como ese tipo sería una pintura inmersiva, es como alguien que me envuelve y que se transforma en parte hasta de mi propia textura cultural. Ya. Y bueno, pues uno de los temas que pensando en la charla de esta tarde, esta noche, que yo quería conversar con ustedes, porque he tenido la fortuna de leer muestras de su trabajo, un tema que me parece que aparece en ocasiones, pues es el erotismo, ¿no? Entonces, yo quería preguntarles para empezar, Bio, si quieres comentar, ¿cómo, ya sea cine, ya sea en no ficción o en ficción, cuál es el tipo de erotismo que te interpela? Es decir, es aquel que se sugiere, aquel que va más hacia lo explícito, los dos, o sea, Mm, em, si pudieras comentar cuando eres espectadora, lectora, ¿cuál es el tipo de erotismo que te interpela? mm. Em, hay, hay un tema, y creo que lo hemos comentado alguna vez en clase, que yo creo que vinculado al erotismo es lo que más me interesa, que es la relación entre erotismo y literatura.
o entre amor y literatura. Y yo creo que eso es lo que más me fascina, aunque me estoy alejando quizás de la cuestión más física, más explícita. Eh, pero si hay algo ahí que me interesa como sensorial e intelectualmente y de una forma más profunda, ¿no? Y estoy pensando desde más eso, el vínculo entre amor y literatura. Pero bueno, sí, también estoy pensando, por ejemplo, en la historia de Paolo y Francesca en El Círculo de los Lujuriosos en la Divina Comedia, que a mí me parece increíble, cómo estos dos personajes están, bueno, por supuesto, condenados a dar vueltas sin fin, unidos creo que por la boca, dándose un beso eterno. Y cómo cuentan que ellos en realidad, bueno, y es un amor ilícito, ¿no? Porque en realidad Francesca creo que está casada con el hermano de Paolo, pero bueno, se enamoran. Y cómo cuentan que ellos se enamoran, y cuando dicen se enamoran, quiere decir que obviamente que hay una relación sexual no permitida, porque además el castigo es ese, el castigo es estar dándose un beso, no es estar juntos de la mano, es como involucrar el contacto físico. Cómo ellos se enamoran leyendo acerca de los amores ilícitos del rey Arturo, o sea, perdón, del rey Arturo, no, del Lancelot con Ginebra, ¿no? Que es la esposa del rey Arturo. Y esa idea de que la literatura, como que la literatura genere una relación amorosa que luego además se implica en la literatura, ese ciclo me atrae muchísimo, por el hecho de que creo que tiene que ver con algo que comentaba, que al final, para mí realmente la relación con las personas y las relaciones significativas en muchísimos casos, no en todos, está atravesada por la literatura y por la ficción, por la poesía, ¿no? La creación artística. Eh, y eso me interesa mucho y me parece erótico. Me parece erótico en tanto que crea vínculos entre dos personas o las que sean, ¿no? Entre los seres humanos. Y luego, si nos pasamos con un plano más, quizás más, como más explícito, que también me interesa mucho, pensaría en como dos referencias así fundamentales, que es otro nivel de representación, que sería Historia del Ojo de Bataille, una novela que a mí me impresionó muchísimo y que sé que Santa aquí también es fan. Em, por lo mismo, pero como con el volumen completamente subido, ¿no? Por cómo es capaz de representar una sexualidad sin ningún tipo de límites, una sexualidad perversa, una sexualidad que nos interpele, que nos hace cuestionarnos mucho sobre nuestros deseos, sobre nuestra humanidad, sobre cómo funciona el deseo, ¿no? Pero a la vez hay una cosa ahí que está completamente vinculada a las posibilidades de la literatura, como hasta dónde eres capaz de llegar, hasta dónde eres capaz de representar, cómo de obsceno puede ser, o más bien de cómo de explícito puede ser con la palabra, cómo de visual puede ser con la palabra, cómo de poderosa es la literatura para crear una imagen, como la imagen del huevo asociada a lo erótico, a lo sexual, que no se te va a ir de la cabeza, ¿no? Y en ese sentido también iría a Sade y a las coreografías tan imposibles que también sé que las acoge, las recoge y las reproduce, que es capaz de crear entre cuerpos y que tú los ves que son cuerpos, pero a través de la palabra. Y eso me interesa mucho desde un punto de vista, ya digo, intelectual, pero también incluso como sensorial o sensual, ¿no? Algo que me sugiere y que realmente y que es muy explícito y muy visual. Sí, creo que ahí están las cosas que me interesan. Kant, ¿cuál sería tu reacción? Bueno, me encantaron las referencias. Yo pensaba bastante, en una frase que dice mucho Garth Greenwell, que trabaja, tiene escenas, casi las escenas más pornográficas que he leído en los últimos pocos años, y se queda, además, en la escena, esto de que la novela es un mecanismo de la conciencia. Es un mecanismo para expresar la conciencia, para entender las formas de la conciencia. Y la sexualidad es una actividad humana que desde que empezamos a vestirnos y etcétera, que va siempre siendo excluida hacia lo más privado. Y pensaba en Copy mientras hablaba Viole también, y cómo la literatura saca ese aspecto de la conciencia tan privada que es la sexualidad y la vuelve también un acto de comunicación. Y a mí me interesa desde lo porno, que tipo del pulp, a lo que es lo más sugerido o abstracto. Me interesa la capacidad que tiene la novela, o la literatura, porque también hay algunas, a veces son formato cuento, de poder
articular la conciencia sexual del sujeto, cómo se le pueden poner palabras a todos los actos que en las sociedades, que el cristianismo, me volvía también la palabra victoriana, como en esta forma post-victoriana, y hoy en tiempos tan puritanos que estamos viviendo, donde hay como una especie de quererse, por ejemplo, el Estado argentino hoy, que esta es una figura muy reaccionaria, dice que está bien los homosexuales, pero de las puertas para adentro. Y para mí la literatura lo que hace es eso sucede puertas adentro, lo deja cristalizado en palabras y lo vuelve un acto de comunicación que se conecta con otra conciencia humana y establece un patrón o un diálogo donde eso que sucede puertas adentro se vuelve como algo que se puede hablar afuera. En principio, yo no tengo un juicio con respecto a cuán erótico, así como si hubiera un grado desde lo porno a lo erótico. Me interesan cómo cada autor se enfrenta al problema. Sades hay un elemento, por ejemplo, de que no es erótico leerlo, pero es un gran imaginador de todas las posibilidades de lo sexual. O sea, no sé si es el... Y Almudena, por ejemplo, a mí me resultaba adolescente, me dejaba realmente cachondo, como dicen los españoles, leerla, porque tenía una manera de entrar en la escena sexual. Recuerdo Las Edades de Lulú como un libro que tengo varias escenas de ese libro, nunca me las voy a olvidar por cómo, y también de nuevo por el lenguaje que utilizaba, porque por ejemplo hay una larga escena donde la protagonista está mirando un porno gay y son como 20 páginas sin coma, sin puntos, donde describe la escena y todo lo que uno iría viendo en una escena de pornografía, pero la técnica empieza te hace entrar y a su vez te distancia, porque empieza a ser tan acumulativo las acciones en la forma en que lo describe, que me parece que ella encuentra varios dispositivos muy interesantes y modernos en esa novela para hablar no solo de la sexualidad, sino del sexo, porque también podrían ser como dos. Una cosa es como las cosas que rodean al deseo, a la sexualidad y el acto sexual, que también es algo que siempre me produce como curiosidad de cómo se puede describir el acto. En una de las clases que hemos tenido en Iowa había una profesora que yo no coincidía en algunas cosas, pero era interesante, pero como que nunca nombrar, decía ella, nunca nombrar. A mí ese puritanismo norteamericano, no hay que nombrar el miembro o las cosas. Para mí no hay reglas en la literatura. Si está bien, cada autor se enfrentará al tema a su modo y el que lleve más lejos su propio dispositivo es el que a mí en principio me interesa. Tanto el que quiera, me encanta Henry James, donde nunca te va a decir nada de nadie, pero finalmente es que la señora mayor está saliendo con el jovencito y la estaban engañando por atrás a la chica, o nada, que siempre terminan siendo problemas de camas. Henry James, digo, las bostonianas es esa chica dividida entre una especie de patrona lésbica y este señor que le va a... Pero nunca te lo va a decir. Desde esa forma donde está totalmente oculto a Almudena, a mí me interesa el rango. Yo suelo decir que soy un escritor y un cineasta muy doméstico, de lo doméstico. Por ahora no he hecho como grandes épicas así gigantescas y me interesa eso, la épica de lo doméstico, la épica de la intimidad. Y la sexualidad es el gran dispositivo para explorar eso. Genial, gracias, Sant. Y bueno, antes de invitarles a ambos a leer, quería hacerles esta pregunta que Vio había mencionado al comienzo de lo de los viajes. Bueno, Vio, espero no decir demasiado, ya nos contarás tú lo que quieras comentar sobre el texto que vas a leer a continuación. Yo lo que puedo decir es que a mí, y te lo dije cuando leí parte de este proyecto, que me conmovió muchísimo la forma en cómo yo podía ver partes de México a través de los ojos de la narradora o de la voz lírica o pues de esta voz que nos va guiando a través de lo que está viviendo, de lo que está sintiendo. Em, ¿cómo, cómo marcó el paisaje, eh, los olores, la cultura, este proyecto? Si es que nos puedes contar algo.
Em, la verdad, creo que el tema del paisaje, como lo sensorial, asociado a los elementos que comentas, Mauricio, creo que de alguna forma quizás algo curiosa está más en la primera parte, que es la que está relacionada con el espacio, digamos, de Iowa, aunque en el texto que trabajé intento, bueno, no lo nombro, pero es eso. Eh, que están más asociados al espacio estático de Iowa que al espacio del viaje en movimiento, por lo que sería más o menos un trasunto de México, ¿no? O México directamente, porque ahí sí que hay nombres. Eh, y no es porque no me, como que no los interiorizara o no me impactara o no, como no considere el viaje como una especie de apertura sensorial, sino porque creo que para mí, que soy una persona que tiende a aproximarse al mundo quizás más con ideas que con sensaciones o que muchas veces no me permito la posibilidad de relajarme y apreciar esas sensaciones, todo eso pudo entrar cuando estuve quieta en Iowa, ¿no? Y creo que en Iowa se produjo como un tipo de viaje diferente, que es el que de alguna manera también se traslada esa primera parte del trabajo que he hecho de la tesis final del máster en Iowa, creo que se produjo ahí, ¿no? Como ese estatismo de Iowa me permitió un viaje de otro tipo, mucho más personal, que era el de prestar atención a lo que había alrededor y analizar cómo eso me afectaba y cómo yo me relacionaba con los objetos y con el mundo y con la escritura a través de los objetos, la naturaleza, las plantas, las flores, mucho más que a través de ideas, ¿no? Y sin embargo, en la parte tercera de la tesis, que es la que representa un viaje en el sentido de un movimiento a través de un espacio geográfico, creo que el viaje que se produce ahí para la voz poética es mucho más, como mucho más íntimo, mucho más emocional, tiene mucho más que ver con la relación con los otros dos personajes, llamémoslo así, y es un proceso de autoexploración y descubrimiento personal, que no tiene tanto que ver con la exterioridad, aunque de algún modo necesita que lo exterior vaya cambiando y que se vaya produciendo ese avance. Em, sí, creo que de alguna manera como que se invierte un poco el papel del paisaje y que de alguna manera el paisaje de agua que no cambia me permitió como cambiar más interiormente y reproducir ese proceso y que en la otra parte pasó lo contrario, ¿no? Que aunque lo de alrededor fuera cambiando, el- la transformación que importaba era como más interior. Ya, bueno, ahora en un momentico nos compartirás tu trabajo, pero bueno, yo aún así quiero decir que, Mm. aunque sea menor en la parte de México comparado con la primera parte, como que las selecciones que hiciste de esas como Eh, pequeñas snapshots de México, a mí me, se claro, me, quizás yo te estoy como contando el punto de vista de como creadora, o quizás centrándome más en la intención creativa, pero puede que se perciba de otra manera, ¿no? Que también es muy interesante como todo lo que ponemos en el texto, que no son decisiones conscientes y que en mi opinión, pues al final la decisión consciente del escritor o escritora importa poco, es lo que acaba en el texto y que muchas veces se te escapa de la mano como persona que escribe. sí. Em, y Sant, en tu caso, cuando viajas, ¿crees que algo de eso va permeando en tu, ya sea en tu no ficción, en tomando notas para algún proyecto posterior? Yo escribo mucho diario a mano, sobre todo cuando viajo. Por ejemplo, en Iowa no escribí diario porque estaba en una situación muy presente, pero la cuestión de estar en movimiento activa en mí. eh, por ejemplo, la primera vez que fui a Iowa, que fue con el International Writers Program, ahí tengo un diario de cada día. Me propuse escribirlo, lo terminé de tipear la semana pasada. Es bastante jugoso. Hay algunos compañeros que no estarían contentos con algunas cosas que escribo porque me había olvidado de impresiones del momento. Pero sí, para mí a mí me gusta mucho escribir a mano. Tengo dos de las novelas que todavía no publiqué, que las escribí la primera versión a mano. Luego uno termina tipeando porque es imposible compartir, además de que tengo una letra ilegible. Es posible compartir algo escrito a mano con tanta facilidad. Pero sí, en principio a mí lo que me produce los viajes es esta sensación de extranjeridad, que es una sensación que he sentido adentro de mi propia familia, y creo que me conecta también con eso que hizo
que une al escritor con el cineasta, que es un poco mirar desde afuera y ser como una especie de conciencia externa a algo de la que uno también de algo de lo que uno también es parte. Eh, y, y bueno, eso es algo que me fascina y que con los viajes es un tipo de conciencia o de percepción que se acentúa porque uno está siempre en el lugar, si no estás en tu país o en tu contexto cultural, esa ajenidad se va volviendo casi una adicción, esa sensación de estar un poco afuera y poder observar con esa distancia. Porque yo vuelvo a Argentina y en 2 días quedo inmerso en su neurosis, no, 48 horas y ya soy parte de esa idiosincrasia. En cambio, esto de viajar eh, a- a- me ha permitido construir esta especie de versión de mi conciencia que está mirando desde afuera. Sí. Viajar es útil, hace trabajar la imaginación. Así empieza Viaje al fin de la noche. Mm, Es lindo. Bueno, pues si les parece bien, me gustaría compartir pantalla para que Bio nos compartas tu lectura de este Sí. texto que tengo aquí. No sé si quieras dar una breve introducción o nos Ujú. jalamos de una. Sí, una explicación, una introducción pequeña. Bueno, estos son fragmentos de la tesis de maestría del MFI en Escrituras Creativas en Español de la Universidad de Iowa, que hemos cursado los tres. A Sam todavía le queda un año más. Y bueno, básicamente pues es un poemario en prosa dividido en tres partes. La primera parte está más vinculada a ese espacio de Iowa que comentaba antes. La segunda parte tiene que ver con el espacio de la residencia de estudiantes en Madrid. Y la tercera parte es un viaje a través de algunas partes de algunas zonas de lo que sería México. Y bueno, sí, quizá algunas claves, pues que también me las dio. El taller es quizá decir que es una voz poética que va observando, ¿no? Antes de que observa, que está obsesionada con escribir y luego con transcribir lo que va percibiendo. Bueno, pues voy a leer los fragmentos de los poemas de Iowa, título provisional, poco original. Eh, Adelante. Fragmentos de la primera parte. Espérate que tengo que cambiar. Voy a quitar esto, porque no veo la pantalla. Ahora. Volví al parque donde nos conocimos. Entonces todo era simple y nada dolía. El sol se estaba ocultando y la brisa me secaba las axilas, los muslos irritados bajo la falda. Te busqué donde debías estar, de pie, las rodillas flexionadas sobre el banco y la camisa abierta a la altura del corazón. No recordaba tu rostro, pero sí que todos habían dicho que era hermoso. Yo coincidí. Eras objetivamente hermoso, pero a mí no me gustaba la gente guapa, o eso dije. En fin, una defensa tonta, una superficialidad. Desvié la mirada de tu banco y el aire no alteró su espesor. Fue tu cuerpo en la superficie y la noche me devolvió transparencia. A oscuras abandoné el parque y todas las huellas se borraron a mi paso. Todas las mañanas me sentaba en el sillón, miraba las horas e intentaba atarlas como los perros amarran a los dueños cuando los pasean. Pensaba en el amor y en la escritura. Ahondaba en un deseo indefinido, un deseo difícil, un deseo contra. Intentaba dominar el tiempo, anotar la distribución de los segundos que se escurrían como culebras amarillas y negras bajo el pavimento. Todas las mañanas me sentaba en el sillón esperando que un verso, una idea, una imagen que atravesara la malla de la ventana y revoloteara a mi lado y me obligara a prestarle atención. Ya era verano. Había demasiados mosquitos, hormigas, arañas. No quería insectos en el hogar. No hay belleza sino en las cosas, dijo el poeta de las cosas en el país de las cosas, pero se olvidó de especificar en cuáles. Quizá en los carros gigantes que flanquean las aceras, en los electrodomésticos rotos, las mesas astilladas, los sillones harapientos frente a las casas o en un backyard. Quizá en las hamburguesas, las patatas fritas con ketchup, la cerveza aguada, la deep dish pizza, el fútbol americano, los hot dogs o las 172 iglesias de la ciudad más progresista de la zona. Quizá en las cruces grises sobre la frente de los muchachos el miércoles de ceniza. Quizá en los anuncios a las afueras, fireworks, guns and neat stuff.
en la amabilidad de un guardia de seguridad que se disculpa por no hablar español y nos abre la puerta del restaurante con una pistola y 2 cartuchos en el cinto. Fragmentos de la parte 2. Sería absurdo resumir un país en un puñado de palabras. Sencillamente, fragmentos de la parte 3, perdón, creo que eso es una errata. Sería absurdo resumir un país en un puñado de palabras. Sencillamente, ella regresó al suyo y nosotros fuimos a verla. Desde el avión contemplé el espectáculo. Una alfombra de luces con agujeros insondables. No importaba cuánto apretara los ojos. Me enfrentaba al color más oscuro del mundo, Banta Black, un conjunto de nanotubos alineados verticalmente, perforando la horizontalidad capitalina por la noche. A pesar de la hermosura, me revolví en el asiento. Quería verlo todo. Necesitaba más luz en el paisaje. Al atardecer llegamos al alojamiento en la selva, un hotel absurdo en medio de las ruinas. No había cobertura y ella se había olvidado de pagarlo, así que agarramos el coche y manejamos de vuelta al último pueblo por donde habíamos pasado. 2 cajeros, uno roto en la plaza y otro en un súper con una fila larguísima de gente cobrando el aguinaldo. Íbamos tarde y la noche nos tomó la delantera. A la vuelta, las dos delante, el dormido atrás y la selva cerrándose sobre nosotras. De nuevo, oscuridad total. Estuvimos juntas, a solas, como casi nunca estábamos. Y tuve miedo por la noche y la intimidad, y quise cogerla de la mano, pero no lo hice, porque iba manejando y la carretera estaba algo peligrosa. A la vuelta en el coche la escuché quejarse de su vida de escritora, y decidí que sus preocupaciones eran mucho mejores que las mías. Tanta angustia sin forma acumulada durante 3 años. Se desenredó un nudo trébol que se reveló no nudo, un problema autoimpuesto. Así que terminé de escribir una ponencia y le hice caso al viejo y mandé a la chingada la burocracia, la tesis y la escuela de doctorado. Háblame del lugar donde estuviste, le pedí a ella. La ciudad donde es posible escribir, dar clases de español y apartarse unos años, comprar tiempo para pensar. ¿Pero a dónde íbamos? A punto de decir adiós, la ciudad era distinta. Sé que olíamos a gato y libro de segunda mano, a muchedumbre chocándose en un cruce, a cumbia mezclada con villancico. ¿Se veía ya el palacio? Subimos en diagonal, clima cálido y el sol detrás de nosotros. Media hora después, una foto me capturó en movimiento, mirándole. Era una mirada injusta, que atrapó toda la emoción de la tarde y la canalizó hacia un lugar tan equivocado como cualquier otro. Era un sentimiento más grande, pero así quedó la foto. Yo, él, ella tras la cámara, la hora dorada, el último sol de la tarde cayendo sobre Tlatelolco. Qué bello, qué bello, Bio, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Y esa última frase, la hora dorada, el último sol de la tarde cayendo sobre todo. O sea, esas son esas pinceladas que, bueno, para mí, que Mm. yo he estado en Tlatelolco, en el atardecer, o sea, son muy bellas. Y también, por ejemplo, esta pequeña observación que me pareció tan certera o sea, cómo haces convidar esa atmósfera mexicana, la larguísima, esta fila de gente cobrando el aguinaldo, o sea, eso para mí has capturado el bullicio de México, de un pueblo de México en esa época del año, ¿no? Esos son esos detalles que para mí los observaste muy bien y están, pues, levantan muchísimo, muchísimo el texto. Muchísimas gracias, Bio. Gracias a ti, Mauricio. Eh, bueno, Sant, de igual forma, sería un gran placer que nos leyeras un poquitico. Voy a abrir aquí el texto y lo voy a compartir. Eh, aquí está. Este texto es un ensayo que estoy haciendo para una autobiografía. ¿Por qué de repente empecé a pensar en la autobiografía? Porque creo que como artista me interesa en principio dentro de mi trabajo tratar de apropiarme de aunque sea una versión de mi historia y poder relatarla yo, porque luego después viene la posteridad o lo que sea y uno nunca sabrá qué querrán decir, pero en principio tratar de cristalizar qué es lo que la versión de uno de la historia. Pero a pesar de todo, como estoy hablando de la infancia, tratando de volver a las primeras memorias, la empecé con un dispositivo en tercera persona.
Entonces, es la memoria nebulosa de la infancia. Todo esto es de trabajo, estoy como abriendo un proceso, pero tiene elementos que me parecían que eran pertinentes a esta charla. El niño abre los ojos al mundo y empieza a tener conciencia de existir a los 5 años. Poco recuerda de su vida anterior, de esos 5 años iniciales. Durante ese tiempo, su país estaba viviendo el final de una cruel dictadura. La gente era perseguida, secuestrada, torturada y asesinada, sus cuerpos arrojados desde aviones al Río de la Plata. Los hombres y las mujeres eran violados y los niños que nacieron en cautiverio fueron entregados para su crianza a las familias de los secuestradores. Las revistas infantiles del momento traían una versión de una guerra que estaba sucediendo en el sur del país, en unas islas remotas llamadas Islas Malvinas para los defensores argentinos y Falklands para los atacantes ingleses. El niño desconoce los conceptos de soberanía o límites fronterizos. La guerra le llega como un relato en forma de historietas donde soldados argentinos vestidos de verde defienden la patria del ataque de los ingleses. La guerra se estaba ganando, decían las revistas infantiles, y las de los adultos también. En el colegio se organizaban campañas para enviar ropa de abrigo y chocolate a los soldaditos de Malvinas. Los días pasaban y las noticias de la guerra eran oscuras. La victoria no era algo certero. El gobierno militar decidía llamar a elecciones. Después de 7 años de haber soportado un gobierno que había impuesto un régimen de terror y violencia, la sociedad argentina podía elegir a su próximo presidente. La democracia, ese concepto que el niño apenas comenzaba a entender, era una promesa de futuro para su país. Nacer a la conciencia, para el niño, era nacer a la idea de la democracia. La historia del niño comienza en un punto medio de la Pampa Argentina, una ciudad llamada Venado Tuerto, un sitio sin ánimos de inspirar ninguna ficción con su nombre. One-Eyed Deer, lo traducía el niño al inglés, un buen nombre de ciudad para un western. El niño se sentía niña la mayor parte del tiempo, compartía el modo de ver la vida con sus hermanas, su madre y sus tías. En la vereda opuesta, su hermano, su papá y su abuelo materno, el que con su indiferencia lo marcó. Los adultos que lo marcaron, o esa palabra para sustituirlos, los hombres que lo marcaron, fueron esos tres. El rechazo del abuelo y del padre cuando veían en él gestos de ellas. No muevas así las manos que pareces una nena. Eran patadas en el pecho para el niño, pues él no veía nada malo en querer ser o sentirse como una niña, o que siendo un niño no le importaba comportarse como una niña. Es más, lo disfrutaba. Cuanto más cerca estaba de las mujeres, más cómodo se sentía para ser sí mismo. Quería pintarse las uñas de color rojo, ponerse faldas cortas y usar vestidos con flores. El niño odiaba al padre. Cuando volvía del colegio y veía el auto de su padre estacionado frente a la casa, le deseaba la muerte. Odiaba la tensión que su padre generaba, el falso sentido de autoridad que intentaba crear. De lunes a viernes, el padre se ausentaba y durante los fines de semana trataba de imponer su presencia en un par de almuerzos, de los que se retiraba una larga siesta. Si la madre estaba siempre preocupada, el padre estaba siempre cansado. El niño quiso aprender a leer y su hermana, 11 meses y 13 días mayor que él, le enseñó. Aprendió a leer con los libros de su hermana, con las impresiones en pantalla de los noticieros y las publicidades de la televisión, con los frascos de productos de limpieza o de baño que leía vorazmente sentado en el inodoro mientras defecaba por un largo tiempo para aislarse de su familia. Desodorante de ambiente sabor a lavanda, champú Gualapón, la suavidad de la pluma de algodón en tus cabellos, crema de enjuague Gualapón, miel y avena. Algunas veces leer los envases de champú le daba hambre. Por esos días, un político que llegaría a la presidencia decía, con la democracia no solo se vota, con la democracia se come, se cura y se educa. Es decir, la democracia garantizaba el acceso universal a la alimentación, a la salud y a la educación. ¿Quién no podía enamorarse de esa idea? El niño tiene cuerpo de niño y sentimientos de niña. De afuera su cuerpo de niño le dice que es niño, de adentro los sentimientos de niña le dicen que es niña. Ser niña en un cuerpo de niño era una posibilidad legítima dentro de su imaginario. No había un proceso del todo consciente en esto, pero sí estaba en la base de sus acciones, en un cuarto de servicio junto al enorme salón dorado de la autocensura. No entendía por qué no podía usar la misma ropa que sus hermanas o por qué no podía elegir el deporte de las mujeres, el hockey sobre césped.
¿Qué tenía de femenino el hockey sobre césped? ¿Las faldas? No entendía. Por supuesto comprendía que el rugby tenía una violencia masculina en su idea primaria basada en la idea de la guerra y el territorio. Pero el sonido de la bola en los palos de madera y el contacto del césped en las rodillas cuando una jugadora caía no tenían un género definido. La sangre de las rodillas de las chicas era la misma de los varones. Sin embargo, el hockey sobre césped era un juego de niñas y él no podía practicarlo con sus hermanas. Maravilloso. Gracias, Sant. Muy, muy potente este texto que para mí es nuevo. No lo conocía. No sé si Bio lo había leído, pero es muy, muy potente. Un par de cosillas que me brincaron de forma excepcional. Me, me, hay unos pasajes que hay cierto, como cierto humor, bueno, no humor, sino, no sé, esto de aquí, shampoo Belapón, la suavidad de la pluma de algodón en tus cabellos, o sea, como que ahí nos movemos un poquitico a la voz de los anuncios comerciales, pero detrás de todo hay pues una, pues una sensación bueno, de rechazo del abuelo, del padre, pero también tenemos esa bella relación con la hermana que le enseñó a leer. O sea, se están moviendo varias cosas en un texto breve. O sea, estás logrando tanto con muy poco, Santos. Es muy bello. Em, Gracias. Sí, yo siempre digo que para mí el humor, esto que decimos en nuestra cultura en español, es preferible reír que llorar o río para no llorar. Hay algo siempre tengo esta imagen que la utilizo para decir por qué me interesa el humor, porque en los velorios se te ha muerto la persona más querida, pero siempre hay alguien en un rincón haciendo un chiste, riéndose, porque la vida para los que quedan tiene que seguir. Entonces, hay veces, ahora estoy en un proyecto de ficción que estoy escribiendo o empezando, que es mi proyecto del verano, es como que quiero no usar el humor, porque también siento que es una herramienta que en mi caso es casi como decimos, voy a usar una palabra del lufano de argentino, lo voy a explicar, es como un shade, es como lo que me sale más naturalmente. Y de alguna manera estoy tratando de escribir un texto donde me quiero correr de esa relajación del humor, que siempre me sale, tal vez no pueda, pero tal vez sea ir contra mí mismo. Pero hay algo de ese balance natural de ir algo denso y rematarlo con humor que de alguna manera es como, yo le digo yo, el imaginario irónico es algo que está en mí como en mi vena. No puedo ser Lars von Trier, que solo puede ver el mundo con la densidad del pesimismo del mundo. Siempre me termina saliendo, la misantropía finalmente no es lo mío como intuitivamente, pero bueno, me interesa en otros, me encanta en otros, pero no me sale, así que es un poco de ahí que viene el balance de la comedia. Genial, genial. Pues, Bio, Sant, aunque no lo crean, hemos conversado por más de una hora. Eh, es el momento en el cual quisiera invitar ya sea a Gonzalo o a las personas que nos acompañan, si quieren interactuar con Sant o con Bio, ya sea pueden abrir su micrófono, pueden escribir la pregunta o el comentario en el chat, como prefieran. Ujú. Me gustaría hacer una consideración que había, digamos, adelantado al principio y que ahora, después de pasar por esta escucha de vuestras voces de creador y de estos ejemplos concretos, ¿no? De cómo se materializa este mundo es de intención creativa en obra creada, quería preguntaros, ambos sois personas que tenéis un marcado carácter, digamos, polímata, ¿no? O sea, hay una parte, por ejemplo, en Violeta, ¿no? La matemática o sea, digamos, que lo has anunciado, lo has enunciado, ¿no? Ese interés de la esfera de lo humanístico, la esfera de lo científico y específicamente en el desarrollo de lo matemático, digamos,
y a la vez de la literatura y literatura comparada, todo esto, ahí hay como modelos, digamos que heurísticamente, o sea, creativamente, digamos, tienen uno imagina que pueden tener una potencia enorme para, digamos, como tales principios, fecundar, digamos, el hecho mismo de la escritura. En el caso de Sant pasa igualmente, ¿no? Con esta polimatía del teatro, el cine, la visualidad, la textualidad, como todo eso, digamos, o sea, por así decirlo, la pregunta podría tener una forma concreta si se dice bien, esto es una potencialidad que, por así decirlo, puede guiar o bien el instinto o bien casi la noción de sistema, o sea, o la noción de estrategia, ¿no? Es decir, hay algo que vosotros, que ambos podéis recuperar, digamos, en vuestra conciencia crítica, digamos, viendo vuestra obra y contemplando vuestros modos de hacer y refiriéndolos a esa singularidad de vuestro perfil personal, ¿no? Que vincule bien instintivamente o bien consciente y dirigidamente, digamos, elementos de esa formalidad específica, digamos, que es la de, por ejemplo, el mundo de lo matemático o el mundo de la visualidad en acción, ¿no? Del cine o el teatro, en la verbalidad, por así decirlo, son todo abstracciones que dan lugar a todo o a nada, según uno las comprenda. Pero ahí queda la pregunta para los dos, porque eso es algo que me intriga. Yo creo que en mi caso, Gonzalo, lo has explicado pues tú muy bien. Para mí sí hay una cuestión como de estrategia. A la hora, estoy pensando en las matemáticas, de estrategia a la hora de, como estrategia vital a la hora de resolver cualquier tipo de conflicto, como que yo sí siento que, obviamente ya no sé hacer ni una integral, eso se me olvidó, pero sí siento que mi cerebro está como que aborda problemáticas de una forma matemática que sería como, bueno, estos son los elementos que tengo a mi disposición, cómo puedo conjugarlos, qué caminos puedo discurrir y cuáles son las salidas, ¿no? A las que me van a llevar. Y en cuestión de escritura, lo que sería a lo mejor más intuitivo de pues, temas métricos, rimas, la verdad que me produce un poco de rechazo, muy mal por mi parte, pero sí, como que ahí hay un vínculo que yo rompí con las matemáticas que asocio a, sí, a una cuestión más cuantificativa de las ruinas, va a decir, de las rimas, que eso me tengo ahí un poco de conflicto, pero luego a nivel de estrategias narrativas creo que sí me divierte mucho como la idea de yo nunca he escrito una novela, entonces ahí no sé cómo lo visualizaría, pero en cuestión de relatos cortos, como de montar un puzzle o decir, utilizar como una estrategia racional y planificada para armar esa estructura narrativa, lo que dijiste tal cual. Sí, en mi caso yo como también empecé escribiendo guiones y el guión tiene un dispositivo que es tiempo presente, diálogo, o sea, hay como eh, cuando trabajo en literatura, o sea, yo trato de revelar un dispositivo, revelar el dispositivo del cine, revelarme contra el cine cuando escribo literatura, Ajá. revelarme contra la literatura cuando escribo cine, revelarme del cine cuando escribo teatro, o sea, hay algo de tratar de usar el dispositivo opuesto dentro de mi intuición y de mi manera de verlo, diríamos. Y entonces, eso, creo que es interesante en ese sentido ser un artista multidisciplinario porque eh, yo tengo una conciencia diferente frente. De repente, mi primera novela, que era esta sobre Perón, dije, esto no, esto por una película nunca se va a poder hacer una superproducción, porque aparte durante el lapso de esa novela bombardean los militares Buenos Aires, esas cosas que, digo, cuántos millones de Hollywood. Entonces, empecé a entender que esa novela necesitaba un dispositivo de conciencia muy diferente al cine. Y bueno, eso es como, para mí la idea de los vasos comunicantes es como una imagen que en mi cabeza funciona bastante como hay uno que es el cine, hay otro que es y bueno, los dispositivos es lo que trato yo soy el vaso comunicante porque mi conciencia es la misma, pero cada vaso en específico es como los propios dispositivos que trato de extraer de cada una de las artes. Muchas gracias, ambos. Sí, tenemos una pregunta en el público, adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues claro, quería darles las gracias por esta charla y también por esta lectura. Em, eh,
Bueno, quería comentar como, claro, parte de lo que me atrajo a esta charla fue la idea de la oportunidad de hablar sobre viajes, sobre erotismo y también cine, ¿verdad? Y al mismo tiempo algo que se plasmó en las dos lecturas con Rio y con San, era, digamos, un tipo de violencia, pues, igual explícita o implícita, ¿verdad? Cómo puede haber violencia en los espacios públicos, violencia en casa. Violencia incluso política y claro en la obra de Bio con la idea de que ese hombre que abría la puerta, ¿verdad? Con la sonrisa en la cara, ¿verdad? Mm. Casi una sonrisa o no reírse, pero, o sea, con ese dicho que mencionó Sant de, río para no llorar, ¿verdad? O sea que pero con el arma, o sea, en la cintura, en el cartucho, como se diga. O sea, la pregunta de dónde está la guerra, qué terror realmente hay. O sea, que allí en Iowa no hay ninguna dictadura militar. Um, y también, claro, con todo lo ocurrido en la casa de Sant, con pues la violencia del patriarcado. Y también quizás en las dos lecturas lo que, algo que aparece también es la idea de las desigualdades que hay am, em, en esas diferentes esferas que nos rodean. Así que muchísimas gracias por abrirnos a todo esto. A vos, gracias. Y muchas gracias por el comentario, que además creo que es muy, pues muy acertado, ¿no? Porque sin duda está ese subtexto de violencia oculto o no tan oculto. Solo un comentario breve. Recuerdo que em, respecto a ese fragmento del hombre que abre la puerta, que está basado en una experiencia personal, ¿no? Que fuimos con unos amigos a comer a pues como a un local así de estudiantes en Iowa y es verdad, había un hombre que nos pidió realmente perdón por no hablar español, pero de repente me fijé, claro, tenía ahí como unas pistolas. Y recuerdo que en uno de los talleres con otra compañera, pues como que hizo un comentario de que a ella no le habría impactado tanto, ¿no? Porque pues simplemente estaba como más acostumbrada a esas situaciones y claro, bueno, no sé muy bien a dónde quiero ir, pero también me hace reflexionar sobre pues la voz que enuncia, ¿no? Y también, sí, claro, como es tan personal, en el texto de Sante, que me parece muy bueno, yo no lo había leído antes, es evidente, y cómo están esas violencias que se organizan respecto a esa voz y que además en el contexto de Estados Unidos pues están amenazantes bueno, amenazantes no, están de forma muy clara y están cada vez siendo más explícitas. Sí, Y yo, Piqué, te agradezco la palabra violencia porque tengo tan interiorizado lo traumático de mi padre que nunca le había puesto esa palabra, la palabra violencia. claro. Para mí era su modo y bueno, uno traumado, ya como traumado, lo ha incorporado sí como un acto que no, obviamente no lo sentía como lindo, pero es interesante con tan sintética escena pudiste poner la palabra violencia y patriarcado en eso que representaba mi padre, que uno trae imágenes, pero por suerte hay lectores y oyentes Ujú, que le pueden dar ese marco, porque me hace entender lo arquetípico de la escena, un poco desde cómo se percibe desde afuera, que era algo que por ahora, como encima todavía es un texto muy, muy en proceso, no lo había podido ver, así que gracias. sí, exacto, como darle ese relieve que a lo mejor uno no nota. Y tenemos también un comentario de Ruth Castro que dice, muchas gracias por compartir sus escritos, Violeta. Me encantó el ambiente que generas. Sant,
se sintió limón en la herida, me hiciste de tripas corazón, pero a la vez sentí como un cobijo que le otorgas a tu niño. Gracias, Muchas Ruth. gracias. Em, pues tenemos aún unos minuticos. Yo tengo por aquí una pregunta más, Gonzalo. No sé si tú tengas alguna No, cosilla más. adelante, adelante. Por supuesto que hay mil preguntas, ¿no?, que nos Claro. gustaría hacer a nuestros Y, invitados. Nos han dado para muchísimo, ¿no? Pero por favor. pues bueno, una pregunta quizá obligada para aquellos y aquellas escritoras que verán este video en YouTube. Sant y Bio, ¿cómo son sus rutinas de escritura? ¿Son criaturas nocturnas, mañaneras, no tienen rutinas? ¿Cuándo es que sienten que escriben mejor? Mm. Bueno, yo para escribir poesía no tengo rutina y ya estoy en paz con eso y lo he asumido. Como que de alguna manera el poema viene y apunto una línea y luego en algún momento me da como una especie de impulso, me siento y lo desarrollo. Aunque desde que terminé el proyecto de Agua, la verdad es que estoy entusiasmada con la idea de no tener que volver a escribir poesía. Es uno de mis complaceres. Eh, por supuesto, luego volver a escribir, pero... Y cuando he escrito algo más en prosa, que no son los poemas, como bueno, sabéis que tengo un proyecto de un ensayo por ahí o cuentos, sí que me funciona muy bien una rutina de mañana, como básicamente hacer ejercicio en algún momento por cuestiones de dolor, porque al final escribimos con el cuerpo, y luego pues estar unas cuantas horas, que esa es la primera cosa que hago por la mañana, porque si no empiezo como a procrastinar, a agobiarme porque no estoy escribiendo, entrar en esos círculos viciosos. A mí me gusta despertarme y leer un rato, como que siento que es como si fuera el aceite para la cabeza. Leo una hora, hora y media y luego escribir otro. O sea, esto es cuando tengo un proyecto que me está marcando su ritmo, para que no se me escape la energía del proyecto. Pero es eso, si hay en general yo trato de bajar un borrador, aunque sea imperfecto, y ahí me vuelvo metódico. Leo un ratito a la mañana, y luego escribo un rato, y después del almuerzo, mi cerebro y mi estómago, coincido con Viole, necesito hacer algo de ejercicio, pero mi cerebro y el estómago hacen que yo las palabras dejan de surgir, aunque sí siempre llevo un cuaderno encima porque de repente estoy en el medio de, ahora por ejemplo que estoy con esta novela que quiero hacer, y voy a estar bastante en movimiento, digo, tengo muy claro las escenas que tengo en la cabeza y a veces escribo un pedacito a mano, aunque sea media página, de de la escena en sí, como si ya estuviera en media reza dentro de la escena, algo que veo, y luego cuando transcribo termino de... eh, Sabemos todos que el gran arte es reescribirse a uno mismo, ¿no? La reescritura es luego el lugar. Entonces, para mí poder bajar ese primer... Stephen King en su libro sobre escritura lo llama el fósil. Es como el arqueólogo que Vale. empieza a mover la tierra y revela esa forma, y luego, bueno, se puede entender bien qué era la forma revelada, pero esa parte tiene, la parte más metodológica es cuando estoy haciendo el primer borrador. Eh, en cada novela, de las dos novelas publicadas que tengo, en las dos seguí el método ese de Stephen, de las 2000 palabras por día. Es súper, súper excelente cuando tenés 20 años. Ahora a los 47 ya no, no me salen tantas palabras por día. Y entonces ahora me permito más el ritmo de yo me siento, si hago 2 páginas en un día, me siento Gardel, y ya un lindo párrafo por día me deja contento a esta edad y a este ritmo. Gracias. En esa doble estructura, digamos, por un lado lo que es claramente, por así decirlo, lo inspirativo y luego está eso otro que es lo estructural, lo estructurante, ¿no? Se ve también un poco esto que habíamos mencionado antes, ¿no? De la relación entre la factura, digamos, la fusión de esos elementos para darle vida, digamos, en definitiva a eso que sucede y que enunciaba de manera tan graciosa, ¿no? Mark Twain cuando decía, bueno, escribir es una cosa la más sencilla del mundo, no es
Simplemente, pues uno pone la cabeza en blanco, uno tiene una página en blanco y empieza a escribir lo que le pasa por la cabeza. O no se le pasa a uno por la cabeza, naturalmente el problema es qué se le pasa a uno por la cabeza, ¿no? Pero en definitiva, hay algo así como que ciertamente, ¿no? En la aprehensión del mundo cotidiana o intencionalmente literaria, estamos en realidad marcando una serie de cosas, de códigos que queramos o no, digamos, nos entregan después la realidad de un modo u otro, ¿no? Y entonces ese primer momento de capturarlo al modo Stephen Kingiano, eh, es como recuperar de eso, o sea, aparte que uno después a veces lo ha escrito simplemente eso para evitar que se desvanezca, pero una vez que está ahí, es el nivel de la reflexión, digamos, le permite a uno esa segunda cosa, ¿no? De recuperar elementos, temas, y luego finalmente el elemento estructurante que ya se distancia de eso y que piensa en la misma estructura, ¿no? A mí por el caso, por ejemplo, del matemático escritor, siempre tengo una gran admiración porque para mí es como un milagro, no sé cómo se hace eso, pero es Leo Perust, el escritor, ¿no? De los años 20, ¿no? De este momento mágico de la humanidad que es como el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que todos eran buenos, todos escribían de una manera increíble, ¿no? Y distinta entre sí, ¿no? Pero es, por ejemplo, antes de que den las 9, ¿no? Perutz él mismo era matemático y o sea, profesionalmente, además de que escribió unos libros sobre teoría estadística, él había aplicado mucho de su conocimiento a su profesión alimenticia, digamos, que era técnico de seguros, ¿no? Y la manera en la que sus tramas argumentales están construidas son verdaderamente, no hay ni abuso del lenguaje posible, ¿no? Hay una precisión que recuerda inmediatamente al cálculo, ¿no? Y a la capacidad de construir sobre módulos para generar algo que en principio, pues en el ámbito de lo matemático, pues justamente antes lo decía Violeta, ¿no? Como que le rechaza a uno que en la propia vida, ¿no? O sea, el lenguaje de la matemática, felizmente, no puede ser el lenguaje último de la verdad del ser humano, porque la verdad del ser humano es una cosa que desborda, ¿no? Que es otra cosa, es más, es menos que eso, pero que hacerlo como juntar estos dos elementos de esa manera mágica, ¿no? Me parece como realmente un milagro, ¿no? Y en vuestra obra, pues claro, yo tengo ahora que leeros más, pero os voy a leer también con la mirada ¿no? del especialista en, digamos, ¿cómo se dice esto? Del especialista en insectos, digamos, ¿no? Ver cómo se mueve vuestra creación y tal, e intentar encajar las cosas que habéis dicho que me han resultado muy, muy sugestivas, ¿no? No conocía a Leo Perutz, Gonzalo, gracias por el nombre porque muy interesante, parece muy Bueno, interesante, creo ya que verás, sí. esa novela es asombrosa, es una maravilla, no le falta nada, o sea, no tiene eso que a veces se dice, por ejemplo, en Bach también se dice, ¿no? En otro ámbito, ¿no? No es como la frialdad de la matemática y tal, de frialdad, absolutamente nada, por supuesto, ¿no? Y es eso, el milagro es justamente que quepa la pasión en esa desconcertante precisión, ¿no? En esa lucidez formal que vamos nosotros, es como un milagro, ¿no? Mientras dan las 9, era, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Mientras dan las 9, Antes de que den las 9, sí. antes de que den las 9. Sí. Ujú. Entre otras, ¿eh? Que en general es un hombre que tiene todo eso, ¿no? Pero en esa yo creo que es la novela en la que eh, cautivó todo mi asombro de una sola vez, ¿no? Pues hemos llegado al final de nuestra charla. Mil gracias, Sant y Bio, por sus respuestas tan detalladas y generosas. Em, Ha sido realmente muy, muy enriquecedor conocerlas más a fondo. Em, y pues bueno, Bio, espero que puedas descansar un poquitico. Sant, que te Vale. aproveche mucho el tiempo en Turquía y Grecia. Y Gonzalo, la palabra es tuya. Bueno, pues la palabra es mía para devolverla en forma de abrazo a los tres, ¿no? Ha sido algo extraordinario, ¿no? Un verdadero goce, la verdad. Y no me voy a privar de yo mismo ir a YouTube a veros de nuevo cuando esto esté subido, que serán unos días, ¿eh? En unos pocos días, todos los que habéis asistido y todos los que en el futuro
pues pasen por allá, tendrán el gusto, ¿no? de pasar por todo esto, que os agradecemos muy cordialmente. Letras Emergentes, alguna vez lo hemos comentado, tiene un formato que le dedica a la especificidad, digamos, de lo digital, una parte importante, pero siempre tenemos esa cosa de que nos encantará el día en que podamos teneros delante física y presencialmente para hacer alguna actividad literaria con vosotros, ¿no? Bueno, disfrutar también de ese plus, ¿no? De la tactilidad, ¿no? Que es como el sentimiento último de la realidad, ¿no? Bueno, no tengo más que Gracias. decir que el próximo acto del ciclo va a ser de aquí en unas semanas, el día 4 de junio, y en esta ocasión va a ser una actividad híbrida, va a ser la única que es híbrida y tiene por eso también una especie de estatus especial dentro de esta serie. Y es que se trata de dos autores angelinos, digamos, ¿no? Uno sobrevenido, digo, una sobrevenida y el otro es angelino de siempre, digamos, ¿no? Que son Alex Espinoza, que se ha formado aquí, vive aquí, y por otro lado Lilian Rivera, que es de origen puertorriqueño, nacida en el Bronx, pero que últimamente ha venido aquí. Entonces, pues ellos están aquí y entonces nosotros hemos hecho el esfuerzo de traernos a Mauricio a sacarle de su superstición iowense y traerlo aquí para que, bueno, pues hagamos ese encuentro. Los que no vais a estar y por razones de hora y todo eso, también os recomiendo que lo veáis porque vamos a tener eso de que vamos a estar juntos, lo podréis ver, aunque sea en esa distancia de todas maneras digital, ¿no? A través de YouTube. Pero los que queráis y viváis aquí en Los Ángeles, de entre los que estáis en el público, os invitamos muy calurosamente a que os unáis a nosotros, porque va a ser, yo creo, algo, pues esto, que se sostendrá sobre este espíritu maravilloso, ¿no? Que es como una burbuja delicadísima que una y otra vez Mauricio y con los invitados que nos trae una y otra vez, pues ha traído para todos nosotros. Con eso y un buenas noches, buenos días, buenas tardes. Nos despedimos en esta ocasión. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Gonzalo y Mauricio. Un Chao, gusto. chao. Chao, chao. Gracias.